Los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos que venían de Europa y así construimos nuestra sociedad. 2021. La casi extinción de la raza indígena en nuestro medio se debe al hecho de que los indios eran demasiado socialistas, eran comunistas. En otras palabras, están diciendo lo mismo cuando nos tratan ahora de delincuentes, de terroristas. Hay una idea de fondo que es esa de eliminar al otro o discriminar al otro, o decir que el otro me funcione en función de mis intereses. En todo ese camino de reivindicación, de lucha, los pueblos originarios tenemos rol activo para la construcción de este Estado. De que haya dicho este presidente, pensaba de que no solamente está invisibilizado o estuvo invisibilizado en su palabra, sino que esto está invisibilizado en el territorio, en los vecinos, en nosotros mismos, nosotras, nosotros. Y yo creo que poder reconocernos, nosotras, nosotros y nosotros mismos, dentro de un proceso de deconstrucción, me parece que es el gran desafío. ¿Dónde se pueden romper estas estructuras que siguen cultivando en los libros, en la letra, en las palabras? Desde lo educativo. Porque la sociedad cree que nosotros somos pieza del museo. Y nosotros, como decía el hermano Walter, somos sujeto de derecho. Siempre lo hemos sido. Pero tenemos un sujeto de derecho con autonomía y con libre determinación. Cosa que la sociedad tiene que empezar a reflexionar. ¿Cuál es la autonomía? ¿Cuál es la libre determinación? ¿Cuál es su identidad? Finalmente el taller cerraba con algunas preguntas, ¿no? ¿Cuándo comienza y termina un genocidio? ¿El genocidio terminado para los pueblos originarios? Entonces el genocidio tiene esas dos componentes, la destrucción de un pueblo oprimido y la instalación de otra identidad diferente al pueblo oprimido. Entonces ahí también nos preguntamos por cuántos genocidios han pasado nuestros pueblos originarios. Y ahora estamos probablemente ante un nuevo genocidio con otras herramientas, quizás no nos matan directamente, no nos secuestran, nos torturan, nos llevan a un centro clandestino, a un ingenio. Pero hay otras formas, ¿no?, de aniquilamiento cuando vemos, cuando tenemos acción ante el cambio climático, cuando vemos que favorecemos la deforestación, cuando favorecemos, eliminamos las leyes que protegen a los pueblos, cuando generamos pobreza. Son todas herramientas, ¿no?, que perpetúan genocidios. Operaciones que siguieron siendo, que son planificadas, que no son excesos, que no son accidentes, son planificadas, son sistemáticas y tienen un objetivo claro, que es acabar con un otro. En este sentido, creo que es importante aplicar las categorías que históricamente se pensaron de crímenes de lesa humanidad, de memoria y verdad, justicia y de nunca más, también a la lucha de los pueblos indígenas, porque el genocidio fundacional del que estamos hablando también merece primero un reconocimiento, que se reconozca como crímenes de lesa humanidad, y segundo, que a partir de allí los estados articulen estrategias de reparación histórica. Cuando organizaciones indígenas empezaron a reclamar por las muestras de restos óseos que estaban expuestas en el museo, en la sala de antropología biológica, y distintas organizaciones indígenas fueron las que cuestionaron esa exposición, y no solo eso, solicitaron la restitución de esos restos de sus ancestros y ancestras a cada una de las comunidades. A partir de allí, la primera restitución que se hizo fue en 1994 del cacique Inacayal, y a partir de allí comenzó un caminito lento, con tensiones al interior de la institución, pero que de a poco fue haciendo que hoy el museo cuente con un programa de restitución de restos óseos a las distintas comunidades, y esto lo quiero remarcar, es gracias a la lucha indígena. Eso es gracias a la lucha y a la organización indígena, que aún falta pensar la
reparación histórica en términos territoriales, en términos de soberanía, en términos de autorreconocimiento y de participación efectiva de los pueblos indígenas en los distintos espacios del Estado. Este Estado nuevito que hoy se llama Argentina se ha construido sobre el territorio indígena, ¿no? Donde lo han tomado como objeto de estudio, donde lo han invisibilizado, y entonces justamente para construir memoria es necesario conocer la verdadera historia. Es importante empezar a hablar del revisionismo histórico, empezar a escribir la otra historia, la historia no contada, la historia negada, ¿no? Invisibilizada, para poder avanzar realmente en un Estado que reconozca la diversidad de culturas e identidades, y que también es necesario avanzar hacia el paradigma milenario del buen vivir. Yo creo que una de las cuestiones por las cuales se ha impuesto, ¿no?, el genocidio es la educación, ¿no? Y las instituciones como esta, como la universidad, han sido grandes promotores, ¿no?, de la identidad de los opresores y de la invisibilización de los pueblos originarios. Entonces, dar este paso, ¿no?, de que las universidades trabajen en conjunto con los pueblos, que empiecen a ver la incorporación de las currículas de la cosmovisión de los pueblos, es, creo, parte de la reparación histórica que tenemos que darnos como sociedad, como comunidad. Una de las deudas que también tenemos como organismo de derechos humanos, ¿no?, empezar a ver cuáles son las identidades sobre las cuales ha actuado el último genocidio, ¿no? Las identidades, los grupos, las etnias, porque hasta ahora por ello el reclamo de los organismos estaba muy vinculado a los militantes políticos de ese momento, ¿no? Invisibilizando que también el genocidio de la última dictadura ha operado sobre los pueblos originarios. Creo que hoy tenemos una gran deuda de saber cómo ha transitado ese genocidio en los pueblos, que ya venían sufriendo el genocidio original, como lo planteó hoy una compañera, ¿no?, de la época de la conquista o de la colonización. Luego se le van sumando los genocidios perpetrados por las dictaduras militares, y desde los organismos de derechos humanos creo que estamos en esta revisión, ¿no?, de qué ha pasado con los otros grupos, qué ha pasado con nuestros pueblos en ese contexto de dictadura. De hecho, en Santiago del Estero hace muy poquito he tenido la oportunidad de saber que de una de las comunidades denuncian haber sufrido desapariciones, ¿no?, que no se animaron a denunciar, ¿no?, ante los organismos de derechos humanos, porque para ellos ya estaba naturalizada la violencia desde el Estado. Entonces, era una cosa más dentro de la violencia estatal, ¿no? Pero era en un contexto de dictadura. O sea, desde los organismos se han conseguido muchas acciones de justicia, de reparación para con las víctimas, que creo que por ahí específicamente no se ha trabajado con los pueblos originarios, que también han sufrido la violencia en sus propios cuerpos y en sus territorios. Creo que es todo arrastramos prácticas genocidas desde hace mucho tiempo, y concretamente en el caso de los pueblos originarios creo que el genocidio ha tenido mucho éxito en hacerlos invisibles a la comunidad, ¿no? Entonces, y dejarlos al margen de muchos de los reclamos que para los organismos de derechos humanos ha sido como un transitar más rápido, ¿no?, en el sentido de las reparaciones.